Vaya, míralo. ¿Sabías que acaba de llegar de su viaje a España? Sí, lo sabía. Estoy seguro de que hizo muchos amigos allí. Estoy totalmente seguro. Totalmente. Lo envidio. Por eso puede hablar español muy bien. Absolutamente. Conoce a muchos hablantes nativos de español. Puede practicar mucho. Hola chicos, ¿cómo están? Tanto tiempo sin verlos. Se ven bien. Hola Dani, estamos bien. Habíamos oído que acababas de llegar de tu viaje. Sí, estoy tan cansado. Es por ese difícil examen que tuvimos anteayer. Fue muy difícil. Supongo que sí. Tu español es genial como siempre. Eso es porque tienes muchos amigos, ¿verdad? Gracias. ¿Qué quieres decir? Sí, tengo muchos amigos, pero... Oh, vamos, sabemos que puedes mejorar tu español más rápido si tienes un compañero de conversación. Ah, ahora entiendo. Bueno, eso es cierto. Tengo muchos amigos y practico con ellos. ¿Lo ves? Es porque viajas mucho. Nosotros nos quedamos aquí y no podemos conocer gente nueva. No, te equivocas. Es cierto que tengo muchos compañeros de conversación, pero no es porque viaje mucho. De hecho, cuando viajo, no tengo tiempo para hacer nuevos amigos, porque tengo que estudiar muy duro. Recuerda que tengo una beca. Tengo que sacar las notas más altas. Ah, entonces, ¿cómo lo haces? Quiero decir, ¿cómo encuentras amigos con los que practicar? Ah, puedo ayudarte con eso, porque para mejorar en algo tienes que practicarlo. Eso es seguro. Y obviamente eso también sirve para hablar. Cuanto más lo haces, mejor te vuelves. No hay atajos o trucos que te permitan hablar como un nativo, menos que realmente practiques. Hay muchas personas que hablarán español contigo y no son difíciles de encontrar. Por ejemplo, tu red. Busca personas en tu vida que hablen español o lo estén aprendiendo. Por ejemplo, tengo un primo que viajó a España. A veces le pregunto algunas cosas para practicar mi español. Díganle a sus amigos, familiares y compañeros de trabajo que desean practicar y vean si alguien se ofrece como voluntario. Ah, también Language Meetups. Bueno, tal vez no hayan oído hablar de eso antes, ¿verdad? Meetup es un sitio web donde personas con intereses similares se reúnen para pasar el rato. La mayoría de las ciudades tienen un club de conversación en español y por lo general son gratuitas o baratas. Y si no te gusta ese sitio web, hay muchas otras opciones en Internet. Solo busca. O tal vez puedas probar una aplicación de intercambio de idiomas. Son muy famosas hoy en día. Un intercambio de idiomas empareja a dos personas que están aprendiendo el idioma del otro. Así que es posible que hables francés y quieras aprender inglés. Tu pareja sería alguien que hable inglés. Y él o ella querrán practicar francés contigo.
Es una excelente manera de compartir tu idioma mientras aprendes otro. Hay muchas aplicaciones para esto. Tendré que hacer otro video para hablar sobre este tema. Y si eso no funciona, siempre puedes usar las redes sociales. Está diseñado para conectarte con otros. Así que tiene sentido. Sería una buena manera de encontrar compañeros de conversación. Por supuesto. Vamos a ver, grupos de Facebook. Recuerdo que fui parte de ello hace muchos años. Solíamos ayudarnos mutuamente con preguntas. También solían publicar fotos divertidas sobre aprender español. La cosa es encontrar un grupo muy activo, uno en el que siempre se pueda participar. También pueden unirse a un grupo de WhatsApp, servidor de Discord o comentarios de YouTube. ¿Cómo? Encuentra videos que enseñen español a las personas y luego busquen en los comentarios. A menudo hay toneladas de personas que buscan compañeros para hablar. Y si no ves a nadie, puedes ser tú quien comente este video, por ejemplo, para encontrar un compañero de conversación. Pero siempre ten cuidado. Ten cuidado con quién te conectas. ¿Estás preguntando por qué? Bueno, no todos en estos grupos buscan solo un intercambio de conversación. A veces solo quieren vender sus productos, cursos online, aplicaciones, libros. Intenta asegurarte de que sean personas reales o estudiantes en este caso, que realmente quieran practicar español gratis. Algo que también puedes probar, pero solo si eres soltero, son las citas online. Es un poco convencional, pero la mejor manera de aprender español es haciendo actividades divertidas y emocionantes. Absolutamente puede ser divertido y emocionante. Hay muchas aplicaciones para empezar a salir con alguien. Si alguien parece interesante, pregúntale si le gustaría tener una conversación de voz o video. Pero de nuevo, por supuesto, tengan cuidado. Otra posibilidad es simplemente encontrar un sitio web regular de chat. No lo usé mucho, pero mi padre aprendió español con eso. Hace muchos años. Solo buscó preguntas en español. En Internet. Y personas reales daban soluciones a sus problemas. Era interesante. Ahora, si tienes algo de dinero para invertir y solo quieres hablar español sin la molestia de encontrar extraños con los que te llevas bien, es posible que prefieras encontrar un tutor de español en línea. Hay muchas plataformas donde puedes contratar un tutor en línea. Es interesante. Naturalmente, si estás contratando a un tutor de español en línea, es más una lección que un intercambio. Por lo tanto, debes esperar hablar en español durante toda la conversación. Y debes esperar un nivel de profesionalismo que no deberías esperar en un intercambio de conversación normal. Y déjame decirte algo que realmente me funcionó para encontrar hablantes nativos de español con quienes practicar. Seguro que en tu ciudad hay muchos lugares turísticos. La gente de otros países va allí todo el tiempo. Bueno, solo necesitas ir a esos lugares y hacerles algunas preguntas. Necesitas hacer un plan.
Por ejemplo, lo que hice en el pasado fue, hice una encuesta con preguntas sobre mi país. ¿Qué es lo que más te gusta de mi país? ¿Has probado este plato típico? ¿Te gusta la gente de mi país? Luego fui a estos lugares turísticos y comencé a hacer estas preguntas a los extranjeros. Funcionó para mí. Hice muchos amigos de España, Colombia, Perú, Argentina. Y podría darles más consejos que a mí me funcionaron, pero ya me tengo que ir a casa. Espera un minuto. Ustedes dos son amigos. ¿Por qué no practican entre ustedes? No entiendo. Tienes razón, no habíamos pensado en eso. De todos modos, necesitamos más consejos. Y puedo darles más consejos para encontrar compañeros de conversación, pero en otro video. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.